Estamos en la serie Aptos para Pelear y es una serie basada sobre la familia. La semana pasada estábamos hablando sobre el reto del padre, o más que nada nos enfocamos en aquellos que son padres. El día de hoy no nos vamos a enfocar ni en los padres, ni en las madres, ni en los hijos, sino solamente, exclusivamente en los solteros, ¿ok? Yo sé que hay varios solteros aquí. Por ejemplo, Jesús es un soltero y disponible. Jay también es un soltero y disponible también. Pero hay algunos que ya no están disponibles. Por ejemplo, Lisette ya no está disponible. Aquí dice ocupada. Jaime tampoco está disponible. También abrió sus ojos. Jenny, no more disponible. No more available. Keegan tampoco. Pero son solteros aún. No están casados, pero son solteros. Lisette, Alex, Juan, Reina, Daniel, todos solteros. Su servidor, soltero. ¿Esperan que diga disponible o no? Una de las cosas como soltero que mucha gente me pregunta es, oye, la vida como soltero debe ser muy fácil, ¿cierto? Y sí, realmente es más fácil probablemente que un casado. No estoy diciendo que los casados lleven una vida más difícil, sino que es un reto también. Porque entrar en el ámbito del matrimonio es un reto. Imagínate, muchas veces, como en mi persona, yo soy una persona no tan complicada, creo yo. Yo sé que por ahí algunos dijeron, pero hay algunas personas tan complicadas. Sobre todo las mujeres. ¿Quién puede entender las mujeres? Mujeres, por favor, simplifiquen su vida. Es más, simplifíquenlo de esta manera. Son tan complejas ustedes que los hombres no las podemos entender. Sus esposos quieren amarla, de verdad quieren amarla, pero no pueden, no te comprenden. Lo que puedes hacer entonces es quizás simplificar tu vida, tu complejidad de la forma más sencilla y ponerlo en un papel y entregarle al marido. Quizás es lo que puedes hacer para que él pueda conocerte mejor, pero a veces ni siquiera ustedes se comprenden. Y se ven en el espejo y dicen, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? Entonces, entrar en el ámbito del matrimonio es un reto más grande que un soltero. Otra de las preguntas que me hacen es esta. Eres soltero y debes mantener una vida sexual activa, ¿cierto? Bueno, para eso es el estudio de hoy o la enseñanza que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, basado con la enseñanza que nosotros veamos el día de hoy, ustedes van a poder sacar su conclusión. Artemio, ¿tiene una vida sexual activa o no? Yo creo que no necesito responder a eso, ustedes van a sacar su propia conclusión. Muy bien, vamos a abrir para esto en el libro de Mateo capítulo 7. Perdón, no Mateo, en el libro de Primera de Corintios capítulo 7, ¿ok? Primera de Corintios capítulo 7 y el apóstol Pablo está hablando precisamente a los casados, al matrimonio. Miren que... ¿saben por qué Adán y Eva tenían un matrimonio perfecto? Porque Adán nunca escuchaba a Eva diciendo y comparando a su esposo, diciendo, yo pudiese haber pude haberme casado con Juan, o con Daniel, o con Esteban, o con tal persona que son mejores que tú. Adán nunca tuvo que escuchar ninguna comparación en su matrimonio. Pero por el otro lado, ella nunca tuvo que escuchar a su esposo decir, mi madre cocinaba mejor. Y la suegra. Ya saben que se habla bastante de la suegra en el matrimonio. Bueno, ella nunca tuvo que escuchar absolutamente nada de eso. Así que tenían un matrimonio perfecto, ¿eh? ¿Quién no quisiera tener un matrimonio perfecto como Adán y Eva? Lamentablemente Eva comió el fruto prohibido
después viene él y come también. Así que esa perfección dentro del matrimonio no duró por mucho tiempo, no duró para toda la vida. Aunque esa era la intención desde el primero. Y viene el apóstol Pablo y comienza a hablar en el versículo 7 acerca del matrimonio y de los problemas que hay dentro del matrimonio y cómo pueden solucionarse. Una de las cosas que yo me pregunto y que mucha gente me ha preguntado a mí, ¿cómo te atreves tú, Artemio, siendo soltero, dar consejos a los matrimonios? ¿Cómo es posible? No me cabe en la cabeza. Y yo les digo, tienes razón. Pero Pablo era soltero y se atrevió a dar consejos a los matrimonios. Está en el capítulo 7, todos sus consejos del matrimonio, ahí están. Ok, otra cosa, Jesús era soltero y habló sobre el matrimonio. Entonces, mis consejos no son propios, no son mis consejos están basados absolutamente en la Biblia, en los consejos de Jesús, en los consejos de Pablo. Por lo tanto, sí, me atrevo, porque no son mis consejos, son de ellos. Y ellos son los que yo sigo. Pero ¿saben ustedes que terminando el apóstol Pablo de dar consejos a los matrimonios, no se queda ahí, sino ahora comienza a dar consejos a nosotros, a los solteros? Creo que la mayoría de los que estamos aquí somos solteros. ¡Yay! ¿No? Algunos dicen, no, yay. Ya quieren casarse, ya quieren entrar en el matrimonio pronto. Bueno, el primer versículo que vamos a estar leyendo está en el versículo 17. Nota cómo dice. Saben que muchas personas, muchos cristianos de hecho, se han confundido con este versículo y lo han malinterpretado para su propia conveniencia. Dice así: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Nota que el apóstol Pablo viene y se atreve a decir, esto ordeno, esto mando, que sea un mandamiento en todas las iglesias de Cristo. No solamente en Corinto, no solamente en Éfeso, no solamente en Roma, sino en todas las iglesias que había en el primer siglo. Y obviamente hasta en el siglo XX, 21, 2020, hasta ahora. Lo que mucha gente ha confundido es lo que dice al principio. Cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. En otras palabras, les está diciendo, si el Señor te llamó para su conveniencia, ¿ok? Ellos piensan y dicen, si el Señor te llamó estando no casado, pero viviendo con tu novia, pues así quédate. No es lo que está diciendo. Entonces, tenemos que comprender bien, ¿no?, el contexto de ese versículo. Pero vamos a seguir leyendo, ¿ok? Lo primero que vamos a estar viendo es que un cristiano soltero debe vivir como un creyente, como un cristiano verdadero. Y para eso vamos a ir al versículo 25. Obviamente podía haber estado leyendo algunos otros versículos que creo que son interesantes. Sin embargo, mira por ejemplo lo que dice en el 24 para ellos corroborar lo que dice en el versículo 17. Dice así: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y por eso ellos toman estos versículos para su conveniencia, pero en realidad no está diciendo así el Señor, el apóstol Pablo. Ahora sí, veamos el versículo 25. Dice así: en cuanto a las vírgenes, yo sé que, yo creo que todos hemos escuchado esta palabra, vírgenes. La Iglesia Católica ha confundido esta palabra y hablan bastante de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera. En la Biblia, cuando se habla de virgen o de vírgenes, vírgenes obviamente es la palabra plural, pero una virgen es una doncella, ¿ok? Una señorita que no ha tenido relaciones sexuales con un hombre. Eso es virgen. ¿Ok? Dentro de la Biblia. Ok, ahora, entonces, está hablándole a las vírgenes, a aquellas que no han tenido relaciones sexuales, a aquellas que no viven con su novio, como muchas veces lo hacen ahora, a aquellas que no se han casado, a ellas
está hablando, a las solteras. Pero quiero ampliar esto de esta manera, ¿ok? No les vamos a estar hablando a ellas especialmente, sino desde este punto de vista, ¿ok? A todas las personas vírgenes. Esto incluye no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Ok, muy bien. Nota otra vez lo que dice en cuanto a las vírgenes, a las personas vírgenes, nos incluye a nosotros como varones. No tengo mandamiento del Señor. Nota, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. ¿Sabes que un hermano hace muchos años dice, si tú notas, esto no está diciendo que Dios lo manda, sino que es solamente un comentario del apóstol Pablo, por lo tanto, podemos quitarle su validez? Mi respuesta es no, de ninguna manera, porque nota lo que dice después, mas doy mi parecer, es lo que él dice. Sin embargo, nota cómo termina, como quien ha alcanzado misericordia del Señor, pero nota la parte final, para ser fiel. Entonces, las vírgenes, o sea, las personas vírgenes, hombres y mujeres, de la manera que debemos estar viviendo nuestra vida cristiana, es imitando el apóstol Pablo y siendo como un verdadero cristiano, siendo fieles, pero a Dios. Siendo fieles, pero a Dios. Así que tú y yo, debemos estar siendo fieles, pero a Dios. Ahora me voy a enfocar bastante en 3 personas más que en todas. Estos consejos obviamente son para todos los solteros, pero estas 3 personas yo creo que son jóvenes o no tan jóvenes tal vez, pero son solteros cristianos, ¿ok? Así que les voy a hablar a ellos específicamente. Y en algún momento algunos de ustedes van a bautizarse, por lo tanto van a llegar a ser cristianos también. Pero por ejemplo Daniel, que ya se bautizó, tiene apenas 13 años. Es un jovencito virgen. Pero, Daniel, tienes que vivir tu vida siendo fiel a Dios por sobre todas las cosas. Juan, tú también. No te has casado. Tienes que vivir tu vida como fiel a Dios. Reina, tú también. Yo sé que fuiste casada, pero tienes que vivir tu vida como fiel a Dios. Y así también todos los jóvenes. Debemos ser fieles a Dios. Vivir como cristianos verdaderos. Es lo que quiero decir. ¿Ok? Ok, muy bien. ¿Saben que todas las personas en algún momento fueron solteros? Y en algún momento volverán a ser solteros otra vez. A menos que mueran en el mismo momento. Pero por lo regular, alguien siempre parte primero que el esposo o la esposa. Y cuando esto pasa, llegas a ser soltero nuevamente. No porque así lo quieres, sino porque es parte de la naturaleza de la vida. Así que, por supuesto, para los casados, en este momento, que pronto, tal vez no pronto, pronto es relativo, pero quizá más adelante van a llegar a ser solteros también. Para cuando ese tiempo llegue, tienen que vivir como verdaderos cristianos fieles a Dios también. All right? Nota lo que dice el versículo 26. Voy a leer desde el 26 hasta el 35. Dice así. Tengo pues, dice el apóstol Pablo, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Y a quién está hablando? A los solteros. Dice Pablo, voy a tomarlo algo así como algo personal. Y viene el apóstol Pablo y se pone enfrente aquí y me dice, Artemio, harás bien si te quedas como estás. ¿Cómo? Soltero. ¿Cómo? Sin casarte. ¿Cómo? Como cristiano soltero, fiel a Dios. Pero nota lo que dice después. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca.
O sea, si las vírgenes se casan, no pecan. Así que voy a decir esto, ¿ok? Y poniendo como ejemplo, obviamente, a Lisette, tú, Jaime. Si se casan, no hay ningún problema. No pecan. Pueden permanecer como solteros, pero, nota la palabra. Pero si se casan, no pecan. Jenny, Keegan, lo mismo. Lo mismo. Pueden quedarse como solteros, pero si se casan no hay ningún problema. No es pecado, es bueno. De hecho, ¿sabían ustedes? Obviamente, yo sé que sí saben, pero los solteros tienen pros y cons, ¿right? ¿Tienen más pros o más cons? No sé, eso es relativo también. Pero los casados también tienen pros y cons. Pros. ¿Cuáles son algunos beneficios de los casados que los solteros no tienen? Son muchas de las cosas. Pero los solteros también tenemos nuestros pros. Y el apóstol Pablo va a hablar algunas de las cosas positivas de los cristianos, ¿ok? Solteros, obviamente. Nota cómo sigue diciendo después. El versículo 28, la parte a mitad, dice, pero los tales, los que se casan, tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Y todos los casados dicen, ¿ningún amén? O sea, que ningún casado tiene ningún problema con su cónyuge. Esto es excelente. Pero según el apóstol Pablo, dice que los casados tienen aflicción de la carne. Perdón, los solteros también tienen aflicción de la carne, pero también los casados tienen problemas. Muchos problemas. Nota el versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues, dice el tiempo es corto. Pregúntale a un casado o a una casada si realmente el tiempo es corto. Cuando se impacienta sobre todo. Pero si notas, ¿cómo crecen tus hijos? Oigo a mi madre decir todo el tiempo, mis hijos, aunque sean ya barbones y todo, siguen siendo niños. Pero saben que el tiempo ha pasado tan velozmente que ella no se ha dado cuenta de que sus hijos ya son adultos y que ella ya no tiene dominio sobre sus hijos. Ella no se ha dado cuenta de eso. Ella quiere que el tiempo no haya avanzado, pero es que el tiempo es muy corto. Lo que el apóstol Pablo también está diciendo que el tiempo es corto, o sea, la vida es muy corta. Pero no solo la vida es corta, todas las cosas en este mundo debajo del sol, todo es corto, todo es pasajero, todo se va así. Mira que algunos pensaban que este año 2020 por el COVID, por la pandemia, iba a sentirse tan largo. ¿Cuántos han sentido que ha sido tan largo realmente? Porque ya estamos a mediados de septiembre. Quedan prácticamente 3 meses y medio, 4 meses máximo. Y se termina el 2020. ¿Sí ves que tan rápido se va? Pero nota lo que dice después. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como que si no la tuviesen. El problema es que si actúas como que si no tienes esposa teniendo esposa, pronto vas a quedar sin esposa. Ese es el problema, ¿ok? Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no la disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¡Wow! ¿Saben que he escuchado dentro de mi vida cristiana, que son varios años ya, dentro de mi vida cristiana, aparte de esta enseñanza bíblica, nunca jamás en mi vida he escuchado a ninguno hablar sobre los solteros? Sí a los jóvenes, pero no a los solteros. O sea, como solteros.
¿Sabes que todas las predicaciones que he escuchado en la iglesia de los hermanos maduros y muy espirituales, y que los respeto bastante y los admiro, de hecho, algunos de ellos incluso podría decir que han sido mis mentores y me han ayudado bastante en mi vida espiritual, en mi vida como cristiano, pero la mayoría de ellos, casi todos, no todos, pero casi todos hablan sobre los solteros como que si estuviesen mal. Y los minimizan y los bajan y incluso me han sentido mal. Me han hecho sentir muy mal. Y yo entiendo que si hablas del matrimonio es algo así como un escalón. Aquí está el soltero y tienes que pisotearlo y aplastarlo para agrandar el matrimonio. Yo entiendo el punto y por qué lo hacen de esa manera. Pero ¿saben lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí? Los pone como en una balanza y dice, el soltero, un verdadero cristiano soltero, si es fiel a Dios, la situación está así. Aquí están los casados y aquí están los solteros. Están por encima de los casados. ¿Saben por qué? Porque dice que los solteros pueden agradar más a Dios, pueden enfocarse más en las cosas espirituales, pueden hacer más para el reino de los cielos que los casados. ¿Por qué? Porque los casados pueden concentrarse completamente en este ámbito y los casados se centran no solamente en ese ámbito, sino también en cómo agradar a su mujer. Porque como ya habíamos dicho, la mujer puede ser tan compleja que puede ser muy difícil de entender y por lo tanto el hombre le cuesta sobrellevar su matrimonio. Entonces, las cosas como que el apóstol Pablo así lo pone, no yo. Nota otra vez lo que dice. 32. Quisiera pues que estuviesen sin congoja, o sea, sin estar casados, sin tener esposa. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, de cómo agradar a Dios, ¿cierto? Y nota después. Pero el casado tiene cuidado de las cosas ¿de qué? Y las cosas del mundo se refiere a su esposa, su mujer. Ahora, ¿cómo nos quedó el ojo? Versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, pero para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. El punto del apóstol Pablo es que si piensas quedarte soltero, mira que una de las cosas en este tiempo, ser soltero es como ser libre. ¿Y todos los solteros dicen? No, ningún soltero dice. Dijeron los casados. Todos los solteros en este tiempo se consideran, soy soltero, no tengo ningún compromiso con nadie, por lo tanto soy completamente libre. Así se sienten. Pero sabes que viene el apóstol Pablo y dice, no, señorito, no, señorita, no eres libre. Tienes que seguir siendo primeramente cristiana, soltera, fiel a Dios, agradando al Señor. Y eso implica esto. Si vamos a ser completamente solteros cristianos, tenemos que envolvernos en las cosas espirituales, en la obra de Dios, no siendo perezosos. Porque según el apóstol Pablo también, los días son malos. Los días son malos. Y si uno no aprovecha el tiempo, se puede enredar en las cosas del mundo.
Y cuando eso pasa, ya no estás agradando al Señor, ya no estás siendo fiel, ya no eres un verdadero cristiano. Pero un cristiano soltero debe vivir también la vida pura y santa. Un cristiano verdadero tiene que vivir la vida pura y santa. Así que no estamos libres. Ok, algunos de ustedes pueden decir, ok, ¿cómo es que vivir la vida pura y santa? De esta manera. De esta manera. No teniendo relaciones sexuales con tu novio, con tu novia. Sí, quizá ya tienen 1 año de conocerse, no se han casado. ¿Sabes que las relaciones sexuales es exclusivamente para el matrimonio? Nada más y nada menos que para el matrimonio. Así que si quieres tener relaciones sexuales como soltero, primero debes casarte. No antes. Por ahí dicen, pero es que tengo que probar si realmente... No. Y algunos pueden decir, ¿sabes? Por eso no quiero ser cristiano. Porque Dios impide todas estas cosas. Yo no quiero eso para mi vida. Incluso los padres pueden decir, yo no quiero eso para mis hijos. Pero sabes que debemos entender algo. Si Dios está ordenando, si Dios está mandando ciertas cosas, no es que nos está privando de algo bueno. No. Sino quiere que nos guardemos para algo mejor. Es lo que Dios quiere para nosotros. Y es lo que debemos entender. Cuando no entendemos es entonces que nuestra mente se queda... Es como que si hay un cortocircuito aquí, no las puedes entender. Y yo puedo entender, si no eres cristiano, entiendo que no entiendas estas cosas. Porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Las cosas carnales se tienen que discernir carnalmente. Y las cosas espirituales para los carnales son locura para los de este mundo. Y por eso vienen, Artemio, estás loco, ¿cómo puedes hablar en este tiempo? We're in 2020, come on. A punto de entrar al 2021. Tú me estás hablando de hace siglos que podían hacer eso, ya no. Pero es lo que dice Dios. Y si quieres que Dios te prepare para algo mejor, solo espera a casarte. Pero para eso debemos de confiar en Dios completamente. Mira, quiero darte algunas de las estadísticas. ¿Sabías que el 75% de las personas en Estados Unidos viven juntos sin casarse? El 75%, esto es mucho más de la mitad, y eso es triste. Todos lo están haciendo. En la televisión se está mostrando, en el internet lo están mostrando. Las celebridades lo hacen como si nada, como si fuese un juego. Y nosotros, o algunos jovencitos, quieren seguir estos como su modelo a seguir. Está completamente mal. Somos mejores que eso. ¿Sabías que las personas que están juntas, que viven juntas sin casarse, traen un índice más alto de riesgo de divorciarse pronto cuando se casen? Si te juntas con tu novio y viven sin casarse, cuando se casen, lo más probable es que pronto se rompa el matrimonio. Es un índice muy alto. ¿Sabías que si vives junto con tu novio o novia, cuando se casen van a llegar a tener una calidad pobre, muy pobre de matrimonio? No mejora, empeora. ¿Sabías que si vives junto en unión libre de matrimonio, cuando se casan, lo más probable es que tengan un tipo de comunicación pero muy baja? Casi no va a haber comunicación. Y si hay comunicación, y si llega a haber comunicación, regularmente es con violencia doméstica. Tenemos que tener mucho cuidado como solteros, cristianos.
Nota que les llamo a los solteros cristianos, no los solteros de este mundo. Pero los solteros cristianos somos mejor que ellos. Somos mejor que eso. Y por eso el apóstol Pablo viene y nos enseña todas estas cosas y nos da todos estos consejos. Último consejo. Y el apóstol Pablo lo mencionó en alguna ocasión. Si te vas a casar, recuerda, el apóstol Pablo dice que si te casas no pecas, ¿cierto? Pero si te vas a casar, cásate con un verdadero cristiano. No te cases con cualquiera. Si te casas con cualquiera, te va a hacer la vida miserable. Lo he visto de cerca y es muy triste. Pero si te casas, mira, si te casas con un cristiano mediocre, te va a llevar a la mediocridad también. Pero si te casas con un buen cristiano, algunos dicen, sí, pero siendo cristianos, la vida que viven después del matrimonio, es cierto. Si te casas con un cristiano, también llevas el riesgo de que no tengas un matrimonio perfecto. Pero si es un verdadero cristiano, tiene que tener temor de Dios. Por lo tanto, él va a tener amor a su esposa, o por lo menos va a querer amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Pero también ella va a querer humillarse ante su esposo, porque sabe que así lo manda la Biblia. Entonces, el consejo es, cásate con un verdadero cristiano. Esta es mi exhortación para ustedes. Lamentablemente también para mi madre, porque ella debió saber mejor. Saben que como soltero, regularmente vienen y me dicen, conozco a alguien, ¿por qué no la conoces? La ligas y te casas. Y hasta cierto punto lo he tolerado hasta ahora, ¿ok? Porque de ahora en adelante, cada vez que alguien, quien sea, ya sea mi madre, ya sea mi cuñada, ya sea mis cuñadas, o mis hermanos, o cualquiera de ustedes que me diga tal cosa, lo primero que voy a preguntar es esto. ¿Es cristiana? Daniel, deberías de hacer lo mismo. De hecho, no solamente voy a hacer esto para mí mismo, sino voy a ser defensores de Juan, Daniel y Reina. Voy a ser defensor para ellos, ¿ok? Pero si vienen y me dicen, ¿por qué no la conoces? ¿O por qué no la ligas? ¿O por qué no te haces su novio? ¿O por qué no te casas con ella? O siquiera insinúan, lo primero que les voy a preguntar ¿es cristiana? Si su respuesta es no, mi respuesta va a ser, entonces como persona fatua has hablado. Mejor dime, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Porque es prácticamente lo mismo. Así que si alguien quiere hablarme de una persona, más te vale que sea cristiana y verdadera cristiana, bautizada, con años de experiencia en el cristianismo y muy activa. Muy activa. De otra manera, quizá te vas a sentir mal por mi respuesta a ello. Tampoco le digas eso a Daniel, tampoco le digas eso a Juan, tampoco le digas eso a Reina, o cualquiera de ustedes que se bautice, o cualquiera de ustedes que vuelva a ser soltero. ¿Ok? Right. Pero los solteros debemos vivir agradando a Dios, fieles a Dios, santos, sin mancha, sin contaminación, como vírgenes hasta el matrimonio. Si se quieren casar, está bien, cásense, no hay ningún problema, pero cásense. La próxima semana vamos a concluir aptos para pelear con este tema, lidiando con gente tóxica. Así vamos a concluir esta serie, aptos para pelear, lidiando con gente tóxica. Esto va a ser la próxima semana. Si hay alguien que quiere bautizarse el día de hoy, aquí hay agua que impide que seas bautizado.